Buenos días, hermanos, todavía buenos días. Pues vamos a continuar en nuestra serie, hermanos, en el libro de Nehemías. Pero no solamente vamos a continuar, sino vamos a terminar hoy el libro de Nehemías. Así que llegó Nehemías a su fin. Hemos aprendido mucho, tanto de Esdras como de Nehemías. Hemos visto cómo cuando la obra de Dios quiere llevarse a cabo, siempre va a haber oposición. Hemos visto cómo el pueblo de Dios, aún viendo la fidelidad de Dios, todavía sigue fallando y sigue cayendo, pero Dios en su misericordia una vez más los vuelve a levantar. Así que vamos a buscar Nehemías capítulo 13 y vamos a ver todos los versículos de Nehemías capítulo 13. Son como 30 versículos, me parece, 31 versículos. Así que en Nehemías capítulo 13 vamos a ver todos los versículos que son 31. Y para eso, hermanos, hoy tenemos la predicación que tiene como título, pues ahí está, las reformas de Nehemías. Todos los cambios que Nehemías hizo en el pueblo de Judá. Ya, como dijimos, estamos culminando el libro, estamos terminando ya. Si el Señor permite, el siguiente domingo vamos a estar en una nueva serie. Así que prepárense, porque esta serie que vamos a tener va a estar también muy buena. Entonces, ya está en Nehemías capítulo 13. Muy bien, vamos a orar entonces, hermanos. Vamos a dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios y luego vamos a proceder a leer y a tratar de exponer el capítulo 13 de Nehemías. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla, podemos leerla, podemos meditarla, Señor, podemos estudiarla. Gracias porque nos das esa libertad todavía en este lugar, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, que nos hable, que aplique la palabra a nuestros corazones y que nos ayude a hacer cambios necesarios en nosotros, Señor. Que nuestro corazón sea renovado, que nuestro ánimo sea levantado, que nuestros pecados sean confrontados también por medio de tu palabra, Padre, y que eso lleve a hacer un cambio en nosotros, Señor, en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de vivirla, Padre, en nuestra manera de compartir con otros, Señor. Queremos darte gracias por estos dos libros que hemos visto en estos últimos meses, tanto Esdras como Nehemías, Señor, que han sido de gran edificación, de gran bendición para cada uno de nosotros, en los cuales muestras una y otra vez tu fidelidad, Señor, pero que también nos muestras una y otra vez el pecado del hombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones sean reformados por medio de tu verdad, Señor. Ayúdanos a que nuestra iglesia también sea reformada por medio de lo que escuchemos el día de hoy, Padre. Te damos gracias y dejamos en tus manos este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a leer entonces Nehemías capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite, prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey
Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo, y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes, pues, aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Así que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en el día de reposo. Pero una o dos veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces les advertí y les dije: ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo, y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también, acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. En aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí y los maldije. Herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello y les hice jurar por Dios, diciéndoles: no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el horonita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Entonces, ese es el texto de Nehemías capítulo 13. Si pusimos atención a la lectura y al contenido del capítulo 13, vamos a ver que todo lo que se había logrado antes de este capítulo 13 se ha echado a perder, vamos a decirlo así. Todo se ha ido para abajo. Todo lo que Esdras, lo que Nehemías habían logrado usando la palabra de Dios, ya no está más. Ha desaparecido, por lo tanto, Nehemías necesita entrar en acción otra vez y volver a reformar al pueblo. Vamos a ver el primer punto de hoy. Vamos a darle un clic allí. Primer punto que vamos a ver hoy, de lo que Nehemías hizo y lo que Nehemías tuvo que volver a cambiar y a reformar, es que todos los extranjeros son excluidos del pueblo de Dios. Eso lo vemos en el versículo 1 al versículo 9. Si nosotros recordamos un poco capítulos anteriores, Nehemías una y otra vez le indica al pueblo: no pueden hacer alianzas con extranjeros, no pueden casarse con ellos, no pueden hacer negocios con ellos, porque está en contra de la ley de nuestro Dios. Pero cuando llegamos a este capítulo 13, vamos a ver que todo eso el pueblo lo ha olvidado. No lo están observando, no lo están obedeciendo. ¿Recuerdan cómo terminamos el capítulo 12? Pues terminamos con celebración, ¿verdad? Hay alegría, están cantando. Hay alegría, ¿por qué? Porque las cosas están marchando bien. Pero si nosotros vamos un poco al capítulo 12 y al último versículo, que es el versículo 47, dice así: y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros, como se demandaba para cada día. Y consagraban parte para los levitas, y los levitas consagraban parte para los hijos de Aarón. Vemos que hay celebración, hay una gran dedicación de la muralla que han acabado o terminado de construir. Hay cánticos, hay alegría, hay adoración al Señor, hay alabanza al Señor en el capítulo 12. Los últimos versículos habla cómo las porciones para los sacerdotes y los levitas están llegando, el pueblo está dando sus ofrendas y todo está marchando bien. Pero cuando entramos al capítulo 13, vemos que todo eso no está más. Todo ha desaparecido. ¿Pero por qué desapareció? ¿Cuál fue la clave de todo? ¿Cuál fue el problema? Bueno, vamos a Nehemías capítulo 13, en el versículo 6. Allí vamos a ver lo que sucedió y por qué los cambios que se habían hecho ya no están más, y los israelitas y los judíos han vuelto a sus antiguas costumbres. Si ven el versículo 6 y ponen atención, dice Nehemías, está escribiendo y dice: pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey y vine a Jerusalén, y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías. Entonces, lo que Nehemías dice, todo se fue para abajo. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén. Entonces eso nos da a entender que del capítulo 12, versículo 44, que es el último versículo del capítulo 12, han pasado, dicen los comentaristas, por lo menos 10 o 12 años. No es inmediato lo que sucede en el capítulo 13. No es que en el capítulo 12 estaban todos alegres y al otro día en el capítulo 13 ya todo se había echado a perder. No, habían pasado por lo menos 10 o 12 años. Y sucedió, ¿por qué? Porque Nehemías no estaba en la ciudad. Él era el gobernador, ¿recuerdan? Él era el gobernador de Jerusalén. Así que por alguna razón Nehemías tiene que viajar a la capital del imperio medo-persa. 10 o 12 años está allí sirviéndole al rey de Babilonia, de Media y de Persia. Y durante esos 12 años, en la ausencia de Nehemías, los judíos vuelven otra vez a sus antiguas
costumbres. Olvidan completamente la instrucción que tanto Esdras como Nehemías les han dado de cómo deben vivir y empiezan a retroceder. Entonces, lo primero que hace Nehemías al llegar, dice el versículo 13, el capítulo 13, versículo 1, aquel día dice, ¿qué día? Posiblemente el día en que Nehemías llega otra vez después de 10 o 12 años de ausencia. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo. ¿Y qué es lo que encontraron? Se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Dice, la ley dice que estas dos razas, dos pueblos, no deben entrar a la asamblea de nuestro Dios, no deben habitar entre nosotros. Y hay razones. ¿Cuáles son las razones? Lo encontramos en el versículo 2. Porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos, pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. ¿Cuál es la historia de esto? Cuando el pueblo de Israel ha salido de la esclavitud en Egipto, van en peregrinaje en el desierto hacia la tierra prometida por aproximadamente 40 años. Cuando ellos están acercándose, cuando van a pasar por estos pueblos, el pueblo de Amón y de Moab, en lugar de estos pueblos ayudarlos, ¿qué es lo que hacen? Contratan a un falso profeta que es Balaam. ¿Recuerdan la historia de la burra? La burra le habla a Balaam, ¿no? Una burra que habla y este profeta se sube a un lugar alto y quiere maldecir al pueblo, pero en lugar de salir maldición de su boca, el Señor hace que salgan puras bendiciones, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando ya están en la tierra prometida, les da la ley y les dice, estos dos pueblos no deben habitar entre ustedes. Si quieren ir a Deuteronomio capítulo 23, del 3 al 5, allí vamos a encontrar que en la ley está escrito. Deuteronomio capítulo 23, del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Y dice también el motivo en el versículo 4. Porque no fueron al encuentro de ustedes con pan y agua en el camino cuando salieron de Egipto. Y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Entonces, está escrito en la ley, no es algo que se le estaba ocurriendo a Nehemías en ese momento, sino que Dios lo había ordenado. Y dice, todos esos extranjeros, especialmente los amonitas y los moabitas, deben salir de la congregación, deben salir del pueblo. No pueden habitar junto con ustedes. Dice luego el versículo 4. Primero, entonces, vemos que expulsan a los amonitas y los moabitas. Los extranjeros son excluidos del pueblo, son sacados del pueblo. Y el versículo 4 vamos a encontrar algo sorprendente. Antes de esto, dice el versículo 4 de Nehemías 13, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías. ¿Recuerdan quién era Tobías? Era uno de los enemigos del pueblo, pero Eliasib, no atendiendo la orden y la ley de Dios de no mezclarse con extranjeros, se emparenta con Tobías por alguna razón. Algunos de sus descendientes se casan entre ellos, entonces se vuelven parientes de Tobías. Dice, le había preparado, y no solamente que se hacen familia con Tobías, sino le había preparado una habitación amplia, dice, donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite, prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los
sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Tobías? Eliasib está encargado de estas habitaciones en el templo del Señor. Y como ve que ya estas habitaciones no se están usando porque el cereal, el vino y toda la provisión para los levitas y sacerdotes no llega, dice, pues esto no tiene uso. ¿Qué voy a hacer? Voy a permitir que Tobías, el enemigo que tanto se oponía a que nuestra ciudad fuera reconstruida, viva ahora en lo que él no quería que existiera. Y le abre las puertas y le da una habitación amplia, posiblemente eran varias, que Tobías ahora está usando como su casa. Tobías vive cómodamente en el templo del Señor. Un extranjero, un enemigo, está viviendo dentro del templo del Señor. Y entonces el versículo 6 de Nehemías explica, ¿no? Yo en todo este tiempo no estaba en Jerusalén. No es que yo permití esas cosas, sino que yo no estaba. Dice, vine a Jerusalén y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Así que Eliasib hace las cosas muy mal. Permite que el enemigo venga a vivir al templo del Señor, dentro de la ciudad de Dios. Y el versículo 8 dice Nehemías, esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal. Así que Nehemías se enoja. ¿Y qué es lo que hace? ¿Le pide permiso a Tobías? No, ¿verdad? No llega y dice, oye, Tobías, ya vamos a ocupar esto, por favor. Te damos un mesecito para que empieces a desocupar. No, él llega ahí. Todas las cosas de Tobías las empieza a aventar afuera, ¿no? ¡Pah! Como cuando llegan esos cuates que son cuando llegan a embargarte tu casa porque no le pagaste a Coppel, ¿no? O a Banco Azteca. Vámonos afuera a ver dónde los metes. Eso no puede estar aquí adentro. Después, un poco más adelante vamos a ver cómo Nehemías está mostrándonos algo más. El enojo de Nehemías no es solamente porque Nehemías se enojó, sino que es una sombra, es una flecha que nos apunta a otro personaje bíblico que hizo algo muy, muy parecido. Pero más adelantito vamos a verlo. Entonces, los extranjeros no pueden habitar con o junto con el pueblo de Dios. No podemos darle lugar al enemigo dentro de nuestra casa. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Ya lo hicimos muchas veces durante el libro. No podemos tener alianzas con personas que no son creyentes. Por supuesto que podemos compartir con ellos, porque, como dijo al Señor Jesucristo, estamos en el mundo. Y Él le dijo en la oración, en Juan 17 creo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer alianzas matrimoniales y de otro tipo con personas que no son creyentes. ¿Por qué? Porque nos van a arrastrar por lugares y caminos equivocados. No podemos dejar que la casa de Dios esté vacía y que el enemigo habite en medio de nosotros. Es alguien que se opone, pero si lo tenemos en medio y adentro de la casa de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Desde adentro va a empezar a destruir, desde adentro va a empezar a hacer mal. Recuerdo la frase que siempre decía un profesor, que la mente vacía es el taller del diablo, y no estaba equivocado. Cuando nuestra mente está vacía, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a pensar un montón de cosas, generalmente no buenas para nosotros, no buenas para nuestra vida. Entonces necesitamos siempre llenar nuestra mente de la palabra de Dios, llenar nuestra mente de lo que Dios dice, de la voluntad de Dios. Vamos a pasar al segundo punto y vamos a tratar de ir más rápido. Versículos 10 al 14, los diezmos son restablecidos. Recuerden, los diezmos no estaban llegando, el alimento no estaba llegando, las habitaciones quedaron vacías, ahora hay lugar para Tobías. Pero Nehemías se da cuenta, se enoja y
empieza a botar los muebles y ahora empieza a restablecer también, dice, entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Algo también que otra aplicación que estaba pasando por alto, la ausencia de Nehemías causó que el pueblo se descarriara, ¿verdad? ¿Qué muestra esto? Que no era un pueblo que había sido regenerado, no tenía un corazón diferente, un corazón nuevo, sino que simplemente estaban conteniéndose porque Nehemías nos va a regañar, porque Nehemías se va a enojar con nosotros. Y más adelante vamos a ver cómo es el enojo de Nehemías. No solamente tira muebles, Nehemías dice que causa heridas y jala pelos, ¿verdad? Y entonces Nehemías era algo complicado tratar con él. No era tan difícil, no era como que Nehemías te palmeaba la espalda y te decía, pórtate bien, chavo, por favor. No, él llegaba y no entendía así, a ver, ¿qué está pasando, no? Me acuerdo de un maestro que nos jalaba aquí la patilla así, enojadísimo. Entonces Nehemías era algo así, era difícil tratar con Nehemías, y el pueblo lo sabía y decía, mejor nos portamos bien porque Nehemías se va a enojar. Y muchas veces nos pasa igual. Tenemos ahí al hermano Beto allá atrás vigilando a todos y dicen, híjole, ahí está Beto, mejor tranquilo, ¿no? Tranquilo. Cuando se vaya, entonces sí, a la fiesta. Pero mientras esté, pues mejor me porto bien. ¿Qué muestra eso? Que no me estoy sometiendo a los mandamientos de Dios, que mi corazón lo único que quiere es hacer el mal, pero necesito que la vigilancia se quite de sobre mí para ser quien soy realmente. Hay un versículo en Filipenses en donde el apóstol Pablo les dice algo así como, compórtense como es digno del evangelio, ya sea que yo vaya a verlos o que esté ausente, su comportamiento siempre debe ser el mismo. Es la misma instrucción para nosotros. No importa si hay alguien vigilándonos, no importa si los hermanos están aquí o si no están, ¿cómo debe ser mi comportamiento? Digno del evangelio de Cristo. Porque hay un corazón regenerado que quiere hacer el bien, aunque lucha todavía contra su pecado, pero su mayor deseo es hacer el bien. Por lo tanto, no necesitamos la vigilancia de nadie para comportarnos bien. Porque hay alguien que nos ve en todo tiempo, en todo momento, en cualquier lugar en donde estamos. Un profesor siempre también nos decía, tenía su oficina en el tercer piso, creo, sí, como el tercer piso creo que era, o segundo, no recuerdo. Y la puerta del instituto estaba así, era una puerta grande y su oficina quedaba así enfrente. Y a veces lo veías parado ahí, mirando hacia la puerta, normalmente los viernes cuando salíamos a hacer ministerio a otras iglesias. Y cada que veía a algunos grupos de jóvenes salir, normalmente entre 2 y 3 jóvenes, íbamos con equipitos a hacer ministerio a otras iglesias, y decía, nos vemos chicos, que les vaya bien, recuerden que el Señor está con ustedes. Y nos lo decía de 2 maneras, el Señor los va a cuidar, el Señor los va a guiar, pero el Señor también los está viendo. Miren y tengan cuidado de cómo se comportan allá afuera, porque allá afuera nadie los vigilaba. Solamente entre los 3 cuates que íbamos, pero si los 3 éramos un desastre, ¿qué iba a pasar? Pues desastres, ¿verdad? Pero nos decía, recuerden que el Señor va con ustedes. Los está cuidando, sí, pero también los está viendo. Cómo se están comportando, cómo están viviendo afuera donde no hay vigilancia. Entonces, ya sea que hay alguien sobre ti o no hay vigilancia sobre ti, tu comportamiento debe ser el mismo, digno del evangelio. Los diezmos son restablecidos. Ahora, versículo 10 al 14 de Nehemías 13. Dice Nehemías, también descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado. Recuerden, el capítulo 12 termina con ¿qué? Todo está llegando. Los diezmos, las ofrendas, la provisión se está repartiendo a los sacerdotes, levitas y todo, y el templo está funcionando de manera adecuada, de manera correcta. Pero cuando Nehemías regresa después de su viaje, ¿qué es lo que encuentra? Las porciones de los levitas no se les han dado. ¿Y no se les han dado por qué? Porque las ofrendas y los diezmos, el cereal, el vino, las uvas, no están llegando de parte del pueblo. Por lo que los levitas y los cantores, ¿qué tuvieron que hacer?
que hacían el servicio, dice, se habían ido cada uno a su campo. Los levitas estaban entusiasmados, estaban sirviendo al Señor en el templo, estaban habitando el templo para que todo transcurriera con normalidad, para que los servicios en el templo se hicieran de manera adecuada. Pero ¿qué pasó cuando empezó a faltar la provisión del pueblo? ¿Qué tuvieron que hacer? Pues vamos a los campos, no nos queda otra. Queremos estar aquí sirviendo, queremos estar oficiando los servicios y los sacrificios, pero no hay comida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir y buscar nuestra propia comida. Dice, por tanto, dice el versículo 11, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? No había más sacerdotes, no había más levitas, no había más cantores en el templo. Estaba abandonada otra vez. Había templo, pero no había quien guiara al pueblo en los rituales, en los servicios, en las reuniones. No había. Entonces Nehemías va y reprende ahí a estos cuates de como dice, a los oficiales, y les pregunta, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los establecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Entonces, no hay diezmos, no hay ofrendas, por lo tanto, no hay servidores del templo. Nehemías se da cuenta, reprende a los oficiales y una vez más el pueblo vuelve a traer las ofrendas. Y entonces los levitas y todos los que oficiaban los servicios en el templo vuelven otra vez de sus campos y empiezan a hacer su trabajo. Pero no solamente eso, sino que Nehemías nombra otras personas, son como 4 que se nombran aquí. Ahora ustedes van a ser los encargados de repartir todo lo que corresponde a cada familia de levitas para que no abandonen el templo otra vez. ¿Y cómo eran esos hombres? Dice, eran considerados dignos de confianza. Eran hombres fieles al Señor que fueron puestos para administrar de alguna manera todo vamos a llamarlo así, lo económico, ¿verdad? Y Nehemías termina en el versículo 14 diciendo, acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Alguien coménteme. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida de la iglesia? No lo quiero decir yo. Traté de escapar de esto, pero no se puede, ¿verdad? Porque creo que la aplicación es bastante clara. Cuando las ofrendas dejan de llegar a la iglesia, ¿qué pasa? Pues el templo, vamos a decirlo así, se detiene. Gracias al Señor, en este momento no pagamos renta porque la comunidad, Gracia Redentora, nos ayuda con una renta, ¿verdad? Pero imagínense que dicen, bueno, pues ya estuvo, chavos, hasta aquí nos alcanzó el dinero, ahora les corresponde a ustedes sostener la renta del edificio. ¿Qué pasa si las ofrendas dejan de llegar? No hay manera de seguir sosteniendo la renta. Y ahora no solamente hablamos de renta. Antes se compraba agua que empezó a desaparecer por alguna obra misteriosa. Renta, agua, café y todos los gastos que se tienen normalmente para que pues podamos funcionar. Gastos que a veces, por ejemplo, café, pues podemos aguantarnos de tomar café, no hay problema. Pero los baños sí necesitan agua. Necesitamos trapear, necesitamos ¿qué? Agua. Necesitamos comprar una escoba, una franela, no sé. Cosas muy básicas e indispensables. Si la ofrenda de parte del pueblo deja de llegar, el servicio se va hacia abajo. No hay cómo sostenerlo. Tenemos que cambiar a otro lugar donde nadie nos cobre. Pero incluso ahí hay diversos
diversos gastos. Ahora los levitas, que eran los encargados de oficiar los servicios, ¿qué pasó con ellos? Tuvieron que volver. Pues no puedo atender los cuates, tengo que irme. De la misma manera, en el momento no tenemos que sostener a nadie. La comunidad sostiene al pastor Eduardo y hay una promesa de sostenernos un poquito a nosotros. Pero eso solo es promesa hasta el momento. Pero hablemos de la comunidad ahora, que es el ejemplo más cercano que tenemos. Si la comunidad deja de sostener al pastor Eduardo y ¿cómo se llama? El Tecate Misión, que también le da otra parte de sostenimiento, dejan de hacer lo que tiene que hacer él. Pues volver a sus campos, ¿verdad? Buscar un trabajo. Él trabajaba antes en un taxi, vendía de repente pan y se sostenían antes así. Pero ¿qué pasaba? El tiempo para servir a la iglesia no era suficiente. Daba lo que le sobraba nada más. Era difícil que fuera a visitar, aunque sí lo hacía, se esforzaba muchísimo para hacerlo. Estudiar, pues el tiempo que le sobre nada más. Entonces el servicio puede seguir adelante, sí, pero más limitado. Los hermanos son desatendidos, empieza a haber conflictos, y necesitan consejería, necesitan visitas, pero el hermano está trabajando, no puede decir, bueno, voy a dejar mi trabajo. ¿Por qué? Porque estaría faltando a este mandamiento del Señor de proveer para su casa, ¿verdad? Entonces, las cosas empiezan a tambalearse, el barco empieza a hundirse. Entonces, es responsabilidad de la iglesia de alguna manera, y sí lo dice Pablo, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey está trabajando, no le pongas bozal porque tiene hambre, lógico. Necesita una mazorquita por ahí donde va pasando, un poco de maíz, unas hojas, ¿verdad? Necesita comer. Dice Pablo, nosotros sembramos en ustedes lo espiritual. No está mal que ceguemos, dice, lo material. Y es una enseñanza difícil y a la cual traté de escapar, pero no pude. ¿Por qué? Porque hoy hay muchas enseñanzas de ese tipo. ¿Para qué? Para manipular a la iglesia, para sacarles dinero. Y vemos esos cuates supermillonarios, ¿no? De esas mega iglesias, que son millonarios a más no poder, aviones privados, carros de lujo, y todavía quieren más. Nehemías no quería hacer vivir con lujos a los levitas, solamente quería que tuvieran cómo sostenerse para seguir oficiando los servicios. Así que necesitamos sostener, no en este momento, pero más adelante quizás, sostener una renta. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos contribuir de alguna manera para que esto pueda seguir funcionando. Bueno, vamos a seguir al punto número 3. Vamos rápido ahora sí. El día de reposo vuelve a tomar importancia entre el pueblo. El séptimo día de la semana, donde Dios en Génesis había dicho, 6 días trabajarás, o dijo en 6 días todo fue creado y el séptimo Dios descansó. Después en la ley les dijo 6 días trabajarás y el séptimo va a ser dedicado al Señor. Los israelitas, los judíos, no lo estaban observando nuevamente. Versículos 15 al 22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. ¿Qué eran los lagares? Eran pequeños pozos donde se metían las uvas y generalmente las mujeres con pies descalzos pisoteaban las uvas para sacar todo el jugo y eso se iba a convertir después en vino. Esos eran los lagares. ¿Qué estaban haciendo entonces? Estaban trabajando a algo que no deberían estar haciendo en el día de reposo. Y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de carga. Y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté por el día en que vendían los víveres. Entonces estaban enfocados en su trabajo, totalmente, algo que no deberían estar haciendo. Nehemías los ve, los amonesta, los reprende y les dice, no deben estar haciendo esto en este día. Y dice el versículo 16, también habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Había gentes de la región de Tiro que eran comerciantes y venían a la ciudad en el día de reposo y ofrecían sus productos, ¿no? Pescadito, el filetito de 10 pesos, ¿no? Que pasa ese carrito, filetes a 10 pesos, pero lo hacían ¿en qué día? En el día sábado, donde no deberían estar negociando. Bueno, ellos eran un pueblo extranjero, así que ellos no tenían esta ley de Dios,
Pero el pueblo judío sí tenía la ley de Dios, que tenían que atender, pero venían los tirios, les ofrecían pescado y toda clase de mercancías, los vendían en la ciudad, y dice, entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción. Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y lo que Nehemías está haciendo es recordándoles la ley y las consecuencias de desobedecer esa ley. Vamos a Jeremías, un ratito, Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículos 19 al 27. Dice así: Así me dijo el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y asimismo en todas las puertas de Jerusalén, y diles, escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entran por estas puertas. Así dice el Señor, cuídense por su vida de no llevar carga el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo como mandé a sus padres. Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que fueron tercos para no oír ni recibir corrección. Pero sucederá que si me escuchan con atención, declara el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en día de reposo y santifican el día de reposo, sin hacer en él trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Vendrán de las ciudades de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la tierra baja, de la región montañosa y del Negev, trayendo holocaustos, sacrificios, ofrendas de grano e incienso, y trayendo sacrificios de acción de gracias a la casa del Señor. Pero si no me escuchan en cuanto a santificar el día de reposo, y traen carga y entran por las puertas de Jerusalén en día de reposo, entonces prenderé fuego a sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Es de esta importancia el día de reposo para el Señor. Si ustedes guardan este día, dice, va a haber bendición sobre su ciudad. Pero si no lo guardan, ¿qué va a pasar? Voy a prender fuego a sus puertas. Su ciudad va a ser consumida por el fuego. Entonces, el día de reposo para el Señor es de suma importancia, es de vital importancia, y los judíos no están atendiendo a este mandamiento. Y Nehemías los reprende y les dice, observen y recuerden qué pasó en los tiempos antiguos. Nuestras ciudades fueron conquistadas, ¿por qué? Por desobedecer la palabra de Dios. Y sigue hablando Nehemías más abajo en los versículos más adelante. Dice en el versículo 19, así que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Generalmente para los judíos, el día de reposo comenzaba el viernes en la tarde y terminaba el sábado por la tarde después de haberse ocultado el sol. Esos eran los días para los judíos. Un día comenzaba cuando se ponía el sol y terminaba al otro día cuando se ponía el sol nuevamente. Entonces dice, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en día de reposo. Entonces pone vigilantes allí, pero una o dos veces, dice, los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén. Entonces estos extranjeros que venían a vender sus productos a la ciudad, ¿qué dijeron? Bueno, están cerradas las puertas, pero vamos a dormir aquí a ver a qué horas abren para que podamos
entrar, y por lo menos 2 veces estuvieron allí el día de reposo para ver si les abrían y podrían pues hacer sus negocios, ¿no? Y el versículo 21 dice, entonces les advertí y les dije, ¿por qué pasan la noche delante de la muralla? Si lo hacen de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Entonces, ¿qué dice? Si no se van, voy a usar la fuerza. Voy a llamar a los inspectores para que le quiten sus productos. Voy a llamar a la policía para que les den sus golpecitos, ¿sí? Y se retiren de aquí. Y dice que desde entonces nunca más volvieron a estar allí. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Como 4 veces por lo menos, Nehemías le pide al Señor, acuérdate de lo que estoy haciendo, acuérdate que estoy trabajando para el bien de tu pueblo, para el bien de tu ciudad, ¿verdad? Vamos al punto 4. También, al otro atrás se le pone fin a los matrimonios mixtos, un problema eterno que tiene el pueblo de Israel. Versículo 23 al 28. En aquellos días también vi a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podían hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Así que los reprendí y los maldije. Herí a alguno de ellos y les arranqué el cabello. Y les hice jurar por Dios, diciéndoles, no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos ni para ustedes mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de ustedes que han cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el horonita, y lo eché de mi lado. Entonces, nuevamente, empiezan a abundar los matrimonios mixtos con extranjeros, con extranjeras, y Nehemías va a eliminar eso también. Y hay varias razones por las cuales es urgente que esto sea eliminado. Dice que los hijos de estos matrimonios, ¿qué está pasando con ellos? No podían hablar la lengua de Judá, sino que hablaban la lengua de los otros pueblos. ¿Cuál era el problema con esto? Las escrituras estaban en idioma hebreo, ¿verdad? Entonces, los descendientes de esos matrimonios, ¿qué va a pasar con ellos? No iban a conocer las escrituras, no iban a conocer al Señor a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque no entendían el idioma. Ese era uno de los problemas. Y después de eso, vemos la furia de Nehemías. Este cuate era bien terrible. ¿Qué es lo que hizo con algunos de ellos? Dice en el versículo 25. Así que los reprendí, y no solamente se conformó con reprenderlos, no solamente se enojó con ellos y les dijo, no hagan esto. Ya estaba enojado este cuate. Y dice, y los maldije. Y no se conforma con eso, sino herí a algunos de ellos, no sé cómo lo hizo, pero dice, y les arranqué el cabello. Este cuate estaba bien enojado. Imagínate, entiende, ya estuvo. Despierta, ¿no? Y a veces, hermanos, nosotros necesitamos Nehemías en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos y no comprendemos, como decía mi tía, no entiendes razones. ¿Y qué necesitamos? Un jaloncito, ¿verdad? Despierta. Mira lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque somos un reflejo de este pueblo de Judá, un pueblo terco, un pueblo orgulloso, un pueblo pecador a más no poder, y yo me veo reflejado en la actitud de ese pueblo. Y seguramente tú también te ves reflejado. ¿Y qué necesitamos? A Nehemías, no que nos maldiga, sí que nos reprenda, quizás no que nos haga alguna herida por ahí, pero sí que nos jale del cabello. Y no solamente los jaló del cabello, sino que dice, y les hice jurar, dice,
por Dios diciéndoles, no darán sus hijas a sus hijos, tampoco tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. Ya no se casen, no hagan esas alianzas matrimoniales. Y no solamente dice, porque yo quiero, sino que les da el ejemplo de Salomón. Mira a Salomón, un rey sabio, un rey con un montón de dinero, pero las mujeres extranjeras desviaron su corazón hacia la idolatría. Era un hombre, un rey amado por Dios, pero ¿qué es lo que hicieron estas mujeres extranjeras con él? Los hicieron desviar del camino correcto. Y el último punto, para terminar, un resumen de las reformas, versículo 29 al 31. Nuevamente Nehemías dice, acuérdate, ahora no dice acuérdate de mí, sino que dice, acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Es casi como que Nehemías está diciendo, acuérdate de ellos para tomar venganza. Acuérdate de ellos para que los disciplines. Acuérdate de ellos porque necesitan un castigo. Dice el versículo 30, así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. E hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y nuevamente Nehemías dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Recuerdan que dijimos que Nehemías estaba apuntando a alguien? Es como que nos está mostrando, esta flecha, esta actitud de Nehemías apunta a alguien más. ¿Recuerdan a Jesucristo? Cuando los mercaderes del templo estaban allí, estaban haciendo negocio en el templo, las palomas y las mesas donde cambiaban las monedas, porque el templo no usaba el dinero común del pueblo, sino que había un dinero o unas monedas especiales que se usaban en el templo. Estaban las palomas y los animales para los sacrificios. Y entonces el Señor Jesucristo llega y ve en lo que se ha convertido el templo. Y dice, han convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Y dice, ¿qué es lo que hace? Toma unas cuerdas, dice, y hace pues, un látigo prácticamente, ¿verdad? Y empieza a tirar todo lo que se encuentra a su paso. Salgan de aquí porque han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Y dice el evangelista que escribe el evangelio, y dice, y entonces recordamos la frase que decía, o a uno de los profetas que decía, el celo por tu casa me consume. Era lo mismo que pasaba con Nehemías. El celo por la casa de Dios lo estaba consumiendo y nos estaba apuntando a un mejor Nehemías, a un verdadero Nehemías que es Jesucristo, que vino y purificó el templo, y no solamente el templo, sino purificó al verdadero templo, que es la iglesia, porque la Biblia dice que la iglesia, nosotros como creyentes somos el templo, la habitación, la casa de Dios. Y como iglesia somos precisamente eso. Dios habita por medio de su Espíritu Santo, ¿en dónde? En su iglesia. Y día a día está botando los muebles que nos sirven hacia afuera. Está purificándonos, está sacando los pecados que nos hacen tanto mal para vivir en una casa pura, una casa sin mancha, sin contaminación. Es lo que dice Pablo en Efesios, ¿verdad? El Señor Jesucristo está purificando a su iglesia para presentarse a sí mismo una novia, creo que dice, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Él es el verdadero Nehemías. A Él es a quien Nehemías nos está apuntando. Así que necesitamos que el verdadero Nehemías purifique nuestras vidas, santifique nuestros corazones, y que cuando venga encuentre a su iglesia limpia de todo pecado, limpia de toda maldad. Así que con esto, hermanos, concluimos el libro de Nehemías. Gracias a Dios por estos libros que hemos visto. Y el siguiente domingo el pastor David va a comenzar la serie de Lucas. Así que vamos
Vamos a estar varios domingos también visitando el libro del Evangelio de Lucas. Vamos a ver cómo es la historia y la vida de Jesucristo mostrada por Lucas. Así que hay que prepararse para eso. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por este libro de Nehemías, que nos bendice, Señor, nos ayuda a abrir los ojos, nos ayuda a despertar y nos ayuda a observar tu palabra, tus mandamientos, tu voluntad para nosotros, Señor. Gracias por Jesucristo, quien es el verdadero Nehemías, quien ha purificado nuestras vidas, Señor, con su sangre preciosa. Te damos gracias, Padre, y dejamos en tus manos el resto de nuestra reunión, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.